¿Qué tal, amigos de Nice to Meet You? Bienvenidos a este episodio más. Pues estamos aquí en Sachet. Ya saben que pues esta temporada y que se está volviendo ya nuestra casa, donde además donde nos reciben a nosotros como staff Nice to Meet You, reciben a nuestros amigos, a las personas con las que queremos conversar, con las personas que tienen un mensaje, un algo que compartir, que puede estar haciendo clic en algún momento con todos ustedes. Así que les agradecemos. Uno, que nos estén visitando, y otra a Sachet por abrirnos las puertas. Y ya saben que aquí pueden venirse a embellecer, a cortarse el cabello, a hacerse uñas faciales, los diferentes servicios que ellos tienen. Así que no duden en ir a sus redes sociales, y ahí siempre están, además de contenido muy bonito que están ahí haciendo, innovando en TikTok y en Reels y toda esta nueva manera de publicitarte, que es lo que vamos a hablar ahorita con nuestro invitado. Traen ahí, pues digo, además sus promociones y todos los servicios que dan. Y en esta ocasión estamos con Manuel Castillejos. Mejor conocido como Manu Katz. Bienvenido. Gracias, Carlos, gracias a tu público. Encantado de estar acá. Ya tenemos un ratito platicando y ahorita empezó todo, pero bueno, vamos a darle. Vamos a hacerlo formal. A empezar. Sí. Manu, pues mira, tú llevas 10 años más o menos en el mundo de la publicidad. Sí. Digo, vienes de una familia, de una empresa que ya está como Grupo Roma, tiene muchos años en impresión, o sea, como dedicada a la publicidad impresa, ¿no? Medios de me gusta comentar que son medios de comunicación impresa, porque no solo hacemos publicidad, o sea, también aún se utilizan herramientas de comunicación interna, formatos que llevan copias, ya sabes, ¿no? Entonces, en sí es medios impresos, ¿no? Tanto publicidad exterior, publicidad en gran formato, pequeño formato, bla, bla, bla. Entonces es un mundo, el mundo de la publicidad impresa. Entonces y además es empresa familiar y 100% chapaneca. 100% chapaneca. Bueno, te platico un poco de mi historia. Yo estudié la carrera de diseño gráfico aquí en Tuxtla, en la Universidad Valle del Grijalva, y al finalizar había una convocatoria para contratar un community manager y webmaster en Jaguares de Chiapas, te imaginas, hace 10, 12 años. Y cuando pues que era un community manager, ¿no? Estábamos como que en pañales todavía. Y bien, me postulé y quedé, y pues ahí empezó mi historia, ¿no? Mi carrera profesional, que digo que desde antes ya sabes, ¿no? En la carrera ya haces tus pininos y vas viendo, ¿no? Entonces, sobre todo en mi carrera, que fue muy práctica, entonces ya traía como que algo ahí de experiencia laboral. Tuve oportunidad de colaborar en alguna revista en algún momento. Mi servicio social lo hice en la Secretaría de Turismo, entonces ya andaba haciendo cosas, ¿no? Ya andaba metido ahí en el mundo laboral de alguna u otra forma, y la primera oportunidad se da ahí en Jaguares de Chiapas como community manager en ese entonces, ¿no? Que como tal, digo, estos nuevos conceptos que además ayer también parte de esta conversación fue la presentación la segunda reimpresión de tu libro. Sí, la segunda edición. Segunda edición del libro, que vamos a platicar acerca de esa meditación, publicidad y pandemia. Y platicábamos acerca de eso, como por ejemplo a mis casi 40 años me tocó pasar de entregar tareas a mano, luego a máquina, luego a computadora, y luego mandarlas digital, o sea, de que tienes que, que es lo moderno, ¿no? Que en el stream y ya lo subes, y que tienes hasta tu hora para subir tus actividades, ¿no? Entonces, ha sido como un constante ir cambiando, y lo que tú decías, por ejemplo, antes los medios impresos, llegó un momento en que se pensó que iban a desaparecer, y al contrario han seguido pues dando lucha, y también nos han regresado un poco al tener como el contacto más personal. Digo, yo soy fan de, por ejemplo, ir a comprar un libro, ir a comprar un disco, el destaparlo, ¿no? Es emocionante, aunque tengas tu plataforma las películas ya no tanto, al menos que vayas al cine, pero eso de ir que nos íbamos al Blockbuster, al videocentro, a buscar, y era media hora para escoger una película. Digo, todo eso ya se perdió un poco con
con esta modernidad de la globalización. Sí, sí. Que eso fue como un primer parteaguas del mundo moderno. Y el segundo, que vino de inmediato, la pandemia. Sí, que la pandemia vino a acelerar muchas cosas, ¿no? O sea, ya estábamos en ese proceso del salto tecnológico, como comentaba, nos tocó dejar los papeles y empezar a hacer cosas en medios digitales, pero yo creo que en el principio sí se pensó que muchas cosas venían en sustitución, pero al final no, o sea, no puede ser los medios impresos, las cosas que tienen vida, las cosas reales, las cosas, porque todo lo que no es una cosa es una no cosa, ¿no? Entonces no existe realmente, claro. Es como que todos estamos conscientes de eso, ¿no? Entonces poseer algo, tener algo en la mano, si te das cuenta un libro tiene un aroma, tiene texturas, para la vista es muy más agradable, ¿no? Entonces esta experiencia contribuye obviamente a que conectes mejor con este artículo, ¿no? En este caso los libros, el arte, ya ves que ahorita ya está todo eso, el NFT y arte digital, cosas que también son digitales, no tienen una presencia pues en la vida real. Entonces me llama mucho la atención eso, pero yo como tú, o sea, prefiero las experiencias aún, y la verdad es que no va a haber algo que sustituya eso, o sea, durante mucho tiempo por lo menos. Sí, digo, al menos que como lo pintaban los supersónicos, sí. Una caricatura que igual ustedes no, sí, algunos no recuerden, sí. Entonces, cómo esas caricaturas nos pintaban un mundo que nos alcanzó y nos superó además. Sí. Y justo lo que te decía, como entrando un poquito en contexto para ir hablando de tu libro, cómo los seres humanos de repente estamos temerosos al cambio, al momento de caos, y muchos cuando sentimos el caos queremos salir corriendo de esa experiencia sin llegar al fondo, descubrirla, vivirla y sacar cosas interesantes de ahí. Por ejemplo, tuvimos hace meses una invitada que descubrió su pasión en la pintura gracias a la pandemia, gracias a estar en casa, sí, ¿no? Sí. Así también muchos artistas, y en tu caso, por ejemplo, la pandemia te sirvió para que también mucho se habló al principio así de si en la pandemia o esta cuarentena no la usas para leer un libro o escribir algo o hacer un proyecto de pandemia que también era algo irónico, pues estábamos pensando en sobrevivir y no estar como en tal vez crear algo, pero aquí este momento de caos, tú pensaste en algún momento en tu talento de la música, crear algo por ahí, pero el caos te llevó por otro lado. Como dices, es el instinto de sobrevivencia, ¿no? ¿Qué haces con eso? O sea, ¿qué haces con...? El miedo es inevitable, ¿no? Y este instinto que te da de salir corriendo cuando es un momento difícil, es alguna reacción muy natural, ¿no? Pero si logramos descubrir qué hay más allá de nuestros límites, es donde creo que se dan las circunstancias para descubrir nuevos talentos, desarrollar proyectos, cosas que nunca te imaginaste que eras capaz de hacer. Entonces, y lo platico en el libro, el miedo y los límites siempre nos enseñan, lo vas a tener ahí y no te van a enseñar a saltarlo y a redescubrirte, o simplemente quedarte ahí, y si estás cómodo en eso, adelante, ¿no? Pero si eso no te permite de seguirte desarrollando, creo que pues, definitivamente es un obstáculo que tienes que pasar para, obviamente todos queremos seguir desarrollándonos, aprendiendo cosas nuevas y alcanzar nuestros objetivos, ¿no? Entonces, para mí las circunstancias como una pandemia son la oportunidad perfecta para descubrir de lo que somos capaces de hacer. Y también, digo, lo otro que platicamos hace un momento es que también luego romantizamos el que te atrevas a hacerlo, es como una necesidad, y creo que también todos tenemos nuestros momentos y la forma de ir desarrollando lo que tenemos en mente o los talentos o lo que queremos crear, porque también, por ejemplo,
no sé, por ejemplo, tu libro que se llama Meditación, Publicidad y Pandemia. Creemos que la meditación solamente es el momento en el que te sientas en flor de loto y te elevas. Y no, también puedes meditar mientras te bañas, mientras caminas. Entonces hay como diferentes tipos ya de meditaciones. Entonces, a ti, por ejemplo, ¿cómo te sirvió esta meditación para empezar a descubrir lo que traías dentro y que querías compartir? Mira, a mí siempre me han interesado los temas holísticos, o sea, creo en muchas cosas, en todo este tema de la energía, la conciencia, y pues, la meditación es un tema que me ha llamado mucho la atención, el budismo. En algún momento estoy practicando algo de budismo, Kadampa, y bien, cuando pues, sucede esta cuestión de la pandemia, luego me fui buscando salvavidas, ¿no? De dónde podía agarrarme, y como lo compartí allá en la presentación, o sea, nuestra industria dejó de facturar entre un 50 y 70% de lo que facturábamos normalmente. Entonces, ¿te imaginas cómo enfrentar esa cantidad de obstáculos que estaban sucediendo en ese momento? Entonces, volteé a ver y dije, no, necesito de esto, y la meditación me ayudó. A pesar de que la meditación es un estado en el que tienes que contemplar nada, o sea, no debes pensar en nada, creo que crea el contexto adecuado para que tengas estos destellos, ¿no? de ideas, o de repente te dé esta estabilidad mental para enfrentar situaciones o tomar decisiones difíciles, porque de eso se trató la pandemia. Creo que todos estuvimos en este constante decidir esto para ya sabes, jalar aquí para no salir mal acá, y así estuvimos entre estira y afloja, como dicen, ¿no? Entonces, en la meditación encontré esta herramienta para poder enfrentar lo que vivía en el entorno empresarial, digamos, en el negocio, y tomar las mejores decisiones. La parte, bueno, en esta parte de, como decías tú, como de la contemplación también, ya tuvimos un invitado que hablábamos acerca del yoga y todo esto, y él nos decía que también es bien importante tenerlo en cuenta, porque luego vivimos como obligados a seguir como robots y tener como una... que luego lo digo, por ejemplo, si naces en una familia de abogados, tienes que ser abogado. Sí, si naces en una familia de algo, tienes que ser profesor o médico o lo que tu familia se desempeña. Es como que empezar a romper con esto ya establecido. Y en tu caso, por ejemplo, que comentabas que al principio de la pandemia tú dijiste, pues como mi pasión es la música, y creo que por ahí la armo, me voy a poner a componer porque es como el camino fácil que conozco. Y sin embargo, que haya resultado un libro es algo diferente, y que es un camino mágico y difícil a la vez desaprender lo aprendido. Y digo, lo que decíamos, por ejemplo, lo que ya sabemos de la cultura, de lo que aprendiste en la escuela, porque luego también todo lo que nos enseñan en la escuela no son verdades absolutas, o sea, también hay que ir como viendo qué cosas sí se acomodan con lo que traes dentro para poder como luego proyectar algo. Sí, creo que tenemos que mantener vivo este sentido de exploración, desarrollarlo también, o sea, saber aprender a sentirnos incómodos un poco con las situaciones. Como decías, lo primero que pensé fue componer, y sigue siendo un sueño, y en algún momento lo voy a hacer, solo que en este momento creo que me está resultando mejor haber publicado un libro para mi trabajo, ¿no? Para proyectarme como profesional en lo que hago. Entonces, siempre buscamos agarrarnos de lo que tenemos más cercano. Sin embargo, creo que debemos voltear a ver todas las perspectivas que hay, todas las soluciones. Digo, pudo haber sido un libro, pero ¿qué tal si se me hubiera ocurrido otra cosa y no hubiera dicho que no? Correr, no sé, ser maratonista o algo así, ¿no? Desarrollar otra habilidad que nunca había imaginado. Entonces, la verdad es que me gustó mucho esta experiencia en
en el aspecto que esa incertidumbre de estar descubriendo algo nuevo, de estar desarrollando una habilidad nueva, para mí fue una experiencia muy gratificante porque aprendí que todo lo puedes aprender, ¿sí? Y como lo compartí ayer también, o sea, es lo más fácil, aprender es lo más fácil, lo difícil es desaprender, ¿no? Lo difícil es apagar esas vocecitas que tienes en la mente que dicen no puedes, o tú por qué, como yo me repetía en esta cuestión del libro, ¿no? O sea, ¿quién te va a leer? Bueno, ¿tú qué puedes decir? ¿Sí? Nadie te va a querer leer, ¿no? ¿Quién eres? ¿No? O sea, hay tantos autores internacionales y bestsellers, pero también, o sea, me puse a pensar en las perspectivas desde dónde podía abordar esto, ¿no? Sí hay muchos autores, sí hay muchos escritores y sí hay muy buenos, pero también hay muy malos. Entonces puse la balanza todo y dije, ¿por qué no? Yo también puedo, ¿no? Puedo expresar algo, y ahí aprendiendo cosas nuevas y desaprendiendo otras, fui construyendo este libro. Y además, bueno, ¿qué libro? Bueno, tu profesión como, que también es otra tarea que tenemos que es de lo mismo, como etiquetarnos de, bueno, tú estudiaste comunicación, eres comunicólogo y te puedes dedicar nada más a esto, esto y esto. En tu caso que estudiaste diseño, y de repente, aunque va ligado con la publicidad y el marketing, ¿qué tan difícil fue como dejar a un lado el diseño como tal, aunque ya traías una trayectoria en desempeñando proyectos o campañas publicitarias? ¿Cómo fue ahí Fíjate que el poderlo unir? Porque justo la meditación nos lleva a esto, es como una amalgama. Así como el agua y el aceite un poco, ¿no? Mientras la meditación nos lleva a estar con nosotros mismos, la publicidad nos lleva a conectar con la necesidad del otro. O, que no es un secreto lo que voy a decir, es crearle una necesidad al otro para que conecte con lo demás, ¿no? Entonces, ¿cómo fue más o menos por ahí Sí, fíjate que eso lo puedo responder comentándote que dejo que todo influya en mi trabajo, o sea, todo, mis hobbies, lo que veo, lo que escucho, lo compartía también ayer, la ciencia ficción, soy fanático de la ciencia ficción, en especial de Philip K. Dick, entonces todo lo que hago a veces lo pienso así en esta forma, ¿no? Todo lo que consumo, entonces el título también es una fotografía de lo que estaba sucediendo en mi vida, y dije, bueno, no tengo por qué apartarlo, no tengo por qué, evidentemente no tiene una relación, y es contrastante, ¿no? Pero dejé que todo influyera, y al final todo lo que consumes influye en lo que haces, ¿no? Soy diseñador, entonces el libro se ve que lo hizo un diseñador por el trabajo que hay en él, el trabajo editorial, y dejé que esto influyera, porque pude entregar un libro, ya sabes, fondo blanco, letras negras, y ya era un libro, ¿no? Pero pues también dejé, bueno, aquí en la portada vamos a dejar que influya mi forma de ver la ciencia ficción y la meditación, y en el interior voy a dejar que influya mi profesión, y en la redacción voy a dejar que influya el cine, ¿sí sabes? Entonces siempre estoy buscando y tratando de encontrar estas analogías en otras áreas, en mis hobbies, en mis pasiones, y al final las junto, y es lo que se ve reflejado en mi trabajo, eso es inevitable. Luego también en esta nueva era de la modernidad y de las redes sociales, de la tecnología en general, justo eso, nos invitan a siempre estar conectados a una pantalla, a tu televisor, a tu tableta, a tu teléfono, y luego pasamos de una a otra y no nos damos cuenta cómo nos estamos desconectando de nosotros mismos. Y justo esta labor de la lectura, digo, aunque existen los libros, bueno, existen los audiolibros, o sea, te ahorran el leerlo, ¿no? Ya nada más que habrán a quienes les funcione, que digo, así como vas escuchando música y corriendo, hay quienes corren y leen, bueno, escuchan libros mientras corren, que qué padre, pero sí sigue existiendo como, o al menos en mi cajita, no entra, pues, o sea, yo sí me tengo que sentar, no te voy a decir que con una taza de café o de té, pero sí me tengo que sentar, o al menos mientras te transportas en la combi o en el taxi y traes un libro nuevo,
y lo ojeas y como que sí te desconectas de lo que tienes alrededor, pero las pantallas y las tecnologías siempre nos están ahora como obligando a que vivas una realidad que no nos corresponde. Sí, y qué importante que tocas ese tema, y también lo platico en el libro. Atrás de las redes sociales, atrás del entorno digital, hay científicos trabajando para que cada vez seamos más y más dependientes de esto, ¿no? Y ganan millones de dólares y tú desde que abres tu aplicación estás generando dinero para que alguien gane, ¿no? Entonces, no olvidemos esto, o sea, es bien importante ser conscientes de que Facebook, Instagram, YouTube tiene este tipo de ingenieros y gente experta en temas sociales y psicológicos para hacernos más y más adictos, ¿no? Y obviamente tener un beneficio económico, ¿no? Entonces, al ser conscientes de este aspecto, nos vamos a dar cuenta que definitivamente nos están tratando de desconectar y nos desconectan en muchos sentidos, ¿no? Hay veces que ya ni nos damos cuenta, pero estamos sentados con personas que no vemos diario y lo desaprovechamos una buena conversación, una buena plática por estar pendiente de las notificaciones, ¿no? No puedes ver ese puntito rojo ahí porque te está llamando a querer abrirlo y ya son miles de puntitos, o sea, siempre tienes un puntito rojo ahí en una notificación y eso también nos distrae y nos desconecta. Experiencias como la lectura definitivamente nos ayudan a conectarnos. Leer también es una forma de meditación, estar enfocado en seguir una línea, en seguir la lectura. Los libros tienen un ritmo de lectura también, entonces esto también contribuye a desconectarnos un poco y yo creo que invitaría a ser más conscientes en este aspecto, ¿no? En comprender que las redes sociales son un negocio y que alguien está haciéndose rico y millonario con eso, y es gracias a nuestro tiempo y nuestra atención. Otra invitada que tuvimos, nos hablaba ella cómo el arte de escribir nos ayuda a sacar lo que tenemos dentro. Ella lo lleva como una terapia, digo, más emocional, más... ¿Cómo fue tu trabajo? Digo, porque no es algo, aunque sí tiene que ver contigo profesionalmente, no es algo vivencial. ¿Crees que profesionalmente sí hay algo plasmado tuyo, porque son tus ideas? ¿Cómo ves la publicidad desde tu percepción, desde ir como uniendo el concepto de tal autor, o sea, como mostrándonos esa publicidad como más digerible en otro contexto? Porque luego agarramos libros de publicidad o de meditación y son términos que luego decimos, ¿cómo lo aplico en esta zona, en este mercado en el que yo vivo? ¿Cómo fue ese proceso tuyo? ¿Sí te sirvió, obviamente, como sacar lo que traías dentro de alguna manera emocional o nada más meramente profesional? Fíjate que fue un ejercicio que me ayudó a descubrir también cosas que traía, o sea, que conocía y que ya había olvidado. Entonces, escribir definitivamente es un proceso, es una herramienta terapéutica. Entonces, yo tenía sesiones de 2-3 horas al día de escritura y llega un momento en el que ya te quedas, vaciaste tu mente, pero pues obviamente tienes objetivos. En este caso me ponía objetivos de cantidad de palabras que tenía que escribir en una sesión. Entonces, ya cuando me quedaba sin palabras y todavía no había llegado al objetivo, era así como que empezar a buscar y escribir. No me quedaba de otra. Entonces, en ese proceso de escritura, ya sacando el extra, digamos, me vine a dar cuenta que había muchas cosas que tenía ahí guardadas en el aspecto profesional, ¿no? Y me sorprendía, decía, vale, qué bueno está esto, ¿no? Y a veces me sorprendía de cómo fluían estas ideas, pero es
no es más que buscar, es arrastrar el lápiz, es lo que dicen los autores, ¿no? Arrastra el lápiz y van a empezar a salir las palabras. Para hacer un libro hay que sentarte, escribir todos los días y de repente vas a quedar sin ideas, es la verdad. Lo tienes que seguir y es ahí donde encuentras estos destellos, ¿no? Estas revelaciones que te vas dando a ti mismo. Entonces, definitivamente para mí fue un proceso increíble en este aspecto, con mucho aprendizaje. La otra parte, creo que hemos ido tocando tema por tema ya un poco de la meditación, un poco de la publicidad, la pandemia, aunque mundialmente aún no nos dan luz verde, o sea, seguimos viviendo esta pandemia, nada más nos estamos acostumbrando a esta nueva forma de vivir, porque sí o sí no vamos a regresar a lo que conocíamos como vida normal. Este día a día es, todos los días es un nuevo aprender, es un nuevo estar presentes. ¿Cómo ha sido en tu caso? Pues yo creo que le agradeces a la pandemia que haya sucedido para que surgiera el libro. ¿Qué cosas podríamos empezar como a tener que agradecer y vivir ahora para decir, un stop del mundo nos sirve para reinventarnos y lo que te decía hace ratito, empezar a desaprender lo que ya conocemos? Sí, pues las crisis, los límites, como te comentaba hace un rato, nos enseñan de qué estamos hechos, nos enseñan a descubrirnos nuestras otras facetas de nuestra vida, de nuestra personalidad, de nuestra profesión. Mucha gente en la pandemia se dio cuenta que estaba en el lugar equivocado, mucha gente descubrió nuevos talentos. Entonces esto yo creo que me encanta, lejos de que de que ahorita lo vea como algo negativo, creo que es necesario. O sea, todos estamos conectados más de lo que creemos. La vida es un órgano muy muy grande, entonces creo que nos regaló la pandemia con las consecuencias y con el costo que había que pagar. Desgraciadamente no hay manera de decir que esto fue una bendición, porque no lo fue para muchos de nosotros. Entonces, pero dentro de todo eso creo que era muy muy necesario, o sea, para darnos cuenta, para desconectarnos tantito, hacer este parón y reflexionar sobre lo que estábamos haciendo. Y eso yo creo que es de lo rescatable de la pandemia, ¿no? Lejos de todo lo negativo y desagradable que pasó, siempre hay que buscar de dónde agarrarnos, porque pues, es la constante de la vida, ¿no? Agarrarnos de las ilusiones, de ilusionarnos y desilusionarnos, y creer que se puede y conseguirlo, y a veces no lo podemos conseguir. Entonces este ciclo es necesario y no hay manera de que pare. Entonces no podría decir que fue algo completamente negativo, o sea, nos enseñó muchas cosas. Y justo es algo de lo que hablas en tu libro, ya ahora sí en materia, que luego las grandes empresas o los negocios o nosotros mismos tenemos que pasar por esta crisis de identidad para poder saber cuáles son tus valores, tus puntos negativos y tus puntos que puedes ofrecerle y con lo que puedes hacer, conectar con tu público, con tu cliente. Y es ahí la importancia que me gustaría que nos platiques un poco del contenido de tu libro. Mira, a veces nos olvidamos que las personas tienen 5 sentidos. Las mujeres tienen 6, pero bueno, pues las 7. Las 7, ¿no? Y hay más, que algo así, leí un artículo la vez pasada. Pero bueno, la ciencia reconoce que tenemos 5 sentidos, entonces nos olvidamos de proyectar nuestra marca, nuestra imagen a través de todos estos sentidos, ¿no? Últimamente o antes de la pandemia todo era visual, o sea, todo es ya
la pantalla y ahí, ¿no? Pero nos olvidamos que también hay 4 sentidos más con los que podemos conectar, con los que podemos crear esta experiencia, ¿no? Y la verdad es que no es algo que yo descubrí, es algo que comparto, es una perspectiva, porque creo que hace mucha falta en los empresarios, en los negocios, en las marcas, sobre todo locales, también identificar esto, o sea, que para conectar con nuestro público tenemos que estimular los sentidos, ¿no? Tenemos que atraerlos a nosotros, seducirlos. Si te das cuenta, ya estamos inundados en una cantidad enorme de publicidad que ya no nos damos cuenta. O sea, abrimos el teléfono y tenemos publicidad. Salimos a la esquina y tenemos publicidad. Tenemos pantallas, tenemos espectaculares, tenemos volantes, tenemos notificaciones, tenemos llamadas, tenemos correos promocionando algo. Entonces ya repelemos la publicidad y la oportunidad está en vendernos sin necesidad de ser así de agresivos, de presentarnos así tal cual de manera invasiva con el entorno del cliente, ¿no? Entonces lo comparto, hay que ser disruptivos para llamar la atención, hay que conectar y recordar que el público tiene 5 sentidos, hay que estimularlos, hay que invitarlos, seducirlos, ya sabes, ¿no? Pero debemos ser conscientes de eso, o sea, no dejar todo en manos de los medios digitales, porque creo que es un error que se estaba cometiendo desde antes de la pandemia. Digo, todo depende del contexto también. En la pandemia, obviamente, las ventas en línea subieron, no había otra manera de promocionarte más que en el entorno digital, entonces ese contexto nos llevó ahí. Pero definitivamente ya no estamos en ese contexto, hay que adaptarnos al contexto, hay que evolucionar, hay que complementar nuestras herramientas de venta, ¿sí? No dejar solo, pues es que yo solo hago medios digitales. Oye, pues es lo demás, o sea, ¿dónde está? ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo estás provocando a tu cliente? ¿Cómo estás atrayendo hacia ti? Entonces, también el libro es una invitación a recordar esto, a ser conscientes de esto, para obviamente tener una marca exitosa y poder alcanzar nuestros objetivos. Sí, porque, digo, como lo comentábamos al principio, esta era digital nos invita a que todos estemos en redes sociales, que en las que ya mencionabas, más TikTok, más no sé qué, más todo lo que nos están inventando diario. Entonces, pero hay personas que no tienen acceso a un teléfono, personas que no tienen acceso a internet, y hay personas que siguen leyendo periódicos, hay personas que siguen escuchando radio, que siguen viendo televisión. Entonces no podemos dejar como empresas algún sector, porque por ahí probablemente haya un nicho que estemos olvidando, o que alguna empresa o alguien no los está llamando a darle eso que necesita. Sí, fíjate que comparto, me dedico a las ventas, entonces tengo conversaciones de ventas con mis clientes, y cuando alguien me dice, oye, no, pues es que yo invierto solo pago redes, ¿no? Yo sí, ok. Y bueno, tengo la fortuna de trabajar con grandes marcas, o sea, marcas reconocidas a nivel nacional, y ellos obviamente tienen un grupo de mercadólogos y gente experta en ventas, y siguen y han entendido que sus campañas se complementan de diferentes herramientas, ¿no? Y yo siempre he dicho que cuando ellos lo dejen hacer es porque ellos ya saben por dónde va. Entonces pasó con una refresquera hace mucho, que se salieron dejaron de hacer publicidad, campañas en exterior, en medios impresos, y se fueron a solo medios digitales, y sus ventas se fueron para abajo. Entonces pues tuvieron que entender que no vino en sustitución, o sea, pocas cosas sustituyen a otras, ¿no? Todo es complementario, y en la publicidad más. La televisión aún no desaparece, la radio no desaparece,
En fin, hay muchas cosas, muchas herramientas que siguen estando vigentes. A lo mejor ya tenemos una gama más amplia, sí, es un hecho, pero no debemos olvidarnos que todo es complementario, o sea, nada viene en sustitución. Sí, bueno, justo como decías, por ejemplo, como regresando a esta parte de la experiencia y lo que comentábamos, probablemente ya sí están los libros en streaming, por ejemplo, sí, y lo compras, o un Netflix o la que quieras, pagas tu mensualidad, o Spotify, por ejemplo, pagas tu mensualidad, pero no tienes, o sea, el día que tú dejas de pagar esa mensualidad, no te queda, por ejemplo, en mi caso, el otro día revisé mi colección de discos y dices, tengo tantos discos, es mío, pues, o sea, sí, porque sí dices, bueno, pues sí, un disco me costaba, no sé, 200 pesos, ay, pero con eso pago 2 meses de Spotify y tengo toda la música del mundo, pero no te pertenece, nada más te la están prestando mientras la pagas, o sea, realmente no, como esta controversia, ¿no? Y a lo que iba, por ejemplo, fui al cine y hasta en el cine ves la publicidad, o sea, ahí también te están, mientras empieza la película, si llegas antes de... Dentro de las películas hay publicidad ya, o sea, ya sabes, ¿no? Que sale aquí el superhéroe tomando un refresco o sale una cerveza, entonces pues nos están bombardeando por todos lados. Y esa es como la parte, cuando tú te dedicas a hacer la publicidad, es a ver, ya ahora entendimos que no debemos de hacer... No tenemos que anunciar, venir y decirte, oye, tómate esta loción, te vas a sentir nada más con que lo veas ahí, que se la ponen, ya vendiste la experiencia. Desenfocado a veces lo ponen, ¿no? Y cómo te impacta eso que te quedas aquí con esto de, sí, era roja la lata. Ajá, que digo, si en un programa o en algo lo ves y dices, ay, qué rico se veía, digo, por ejemplo, cuando se van a hoteles y que obviamente tienen ahí sus convenios y así dices, yo quiero ir a ese lugar, a vivir esa experiencia, porque nunca te dijeron ni en qué hotel estaban y ya tú te pones a investigar dónde grabaron tal película, porque justo me pasó hace como 15 días una película mexicana que decía ahí que la grabaron en Acapulco y dices, claro que yo nunca he visto un Acapulco así, entonces ya te metes, ¿no? a verla, a investigar y dices, no, pues sí, ¿y cuánto cuesta la noche? Y dices, pues sí tengo que hacer mi ahorrito para poder vivir la experiencia que te vendieron en la película, ¿no? Digo, y sin tener que ser y justo en la película hablan de eso, ¿no? De que eran como influencers, todos los que estaban dentro de la historia y tenían que estar anunciando que el champán y todo, y aunque te lo están diciendo, hasta después lo comprendes y dices, claro, qué guay, sí. Por eso nunca dijeron el nombre de nada de lo que estaban anunciando, pues. Sí, o sea, te conectan, o sea, y no eres consciente en ese momento, pero después ya que lo dijeres dices, sí es cierto, ¿no? Entonces es parte de las estrategias, ¿no? O sea, hay mucha persuasión también, vemos cosas así tantito y las idealizamos porque idealizamos todo, ya sabes, como los comerciales, los perfumes, antes con el tabaco, ¿no? Entonces es un mundo muy que podríamos estar hable y hable de todas esas estrategias que han existido y ahora existen, porque ya no puede ser tan explícito, ¿no? En lo que comunicas, pero aún así hay formas de llegar y enviar el mensaje. Justo hace días estaba viendo televisión abierta y aunque para las refresqueras ya no hay siguen vendiendo, pero ya no pueden vender porque Cofepris les pone ahí el pie, ¿no? Por todos los temas de salud y todo, pero se me hizo como curioso de Coca-Cola, cómo en medio del diálogo del programa fue que vendió su producto desde otra experiencia de
mira, pues ahora te estoy vendiendo el refresco retornable, además que es más barato, el mismo sabor, estamos ayudando a la ecología, y fue de, a ver, espérate, Cuando o sea, solo por por el retornable que estamos ayudando al medio ambiente, ya te dejaron vender tu producto, cuando Cofepris te dicen no puedes vender un refresco por todos los daños que te puede causar el azúcar, ¿no? Entonces sí es bien curioso cómo estos momentos de crisis a las empresas internacionales los han llevado a tener que reinventarse, ver lo que tienen dentro, que como personas también es bien importante desenchufarnos del exterior y conectarnos con nosotros mismos, porque al final de cuentas, aunque no lo veamos así, todos nos estamos vendiendo de alguna forma. Estás vendiendo tú como papá, como pareja, como profesionista. Entonces, ¿cómo si nos estamos desconectando y dejando de un lado de ser por aparentar cosas que luego no somos? Sí, qué interesante eso, más ahora con los medios digitales, ¿no? O sea, con el TikTok, con el Instagram, o sea, que todo es bonito, ¿no? Todos son bonitos, todos muestran su mejor lado y ya sabes, las cuentas que muestran belleza, miles de seguidores, ¿no? A mí me ha pasado ahorita que pues bueno, de repente mis cuentas dejaron de ser personales y empezaron a ser más profesionales, y es impresionante, o sea, cómo el crecimiento de la belleza es tan rápido. O sea, yo veo gente que no tiene nada que ofrecer y solo se toma fotos bonitas y tiene fotos muy bonitas en el feed, pero ¿cómo es posible que tenga tantos seguidores? Y bueno, uno que tiene una propuesta, ya sabes, ¿no? Que le eche un poquito más de coco, que estás dando algo para que de contenido de valor, no crezcas tan rápido. Y es impresionante cómo, pero es precisamente por lo mismo, tenemos tan idealizado todo, lo vemos y nos proyectamos, todos nos la vivimos proyectándonos. Y la chava guapa, ya sabes, ¿no? Miles de seguidores y todos dándole like, o sea, ¿qué te genera eso? O sea, no te va a hacer caso solo por enviarle un corazoncito, o sea, ni le pasas por acá, o sea, como que si es mi lucha esta bueno, ¿qué te genera, qué te provoca una reacción en la química mental? Y que es una parte de la nueva dopamina que... Sí. Digo, que al final de cuentas esta aceptación que estamos buscando todos, porque si no tuviéramos ni siquiera un perfil de nada, o sea, ni siquiera el solo cambiar tu foto de WhatsApp, estás diciendo, hey, me fui de viaje y tengo una foto nueva, hey, te terminas subiendo al tren, ¿no? Porque pues ahí están todos, entonces quieres llamar la atención de alguien y tienes que subirte, o sea, me ha pasado, o sea, publico unas líneas de mi libro y ya sabes, ¿no? Sí, tiene reacción, pero publico una foto mía y dice, vaya a ver, o sea, ¿por qué no es esto? Quiero que le den like a esto, quiero que vengan a leer esto, que me pidan el libro, pero no, o sea, esperan, eso a lo mejor es como una contraparte y que es mi lucha constante, querer comprender eso, pero volvemos a lo mismo. Atrás de las redes sociales hay científicos, hay ingenieros provocando y desarrollando software para que generemos química, para que generemos dopamina. O sea, ya sabes, el TikTok tiene un algoritmo súper adictivo, o sea, siempre, y te va a llevar a donde te pares tantito, a donde hagas swipe al lado, o sea, te va llevando, o sea, es increíble. Y ahí estamos, ¿no? Bien contentos, o sea, haciendo nada, viendo la vida de otras personas Que a veces ni es su vida, por ejemplo en TikTok que existe mucho esto de los challenges, que estás viendo el mismo baile en algunos bien producidos y en otros mal actuados, y estás ahí y te metes en el mismo hashtag y estás viendo lo mismo con diferente persona, sí. Y dices... A mí me pasó una vez así de cuando
porque aparte ni te aparece qué hora es, y según tú pasaron 15 minutos, y fue así de, no puede ser que son 4 de la mañana y yo siga conectado en esto, que ni siquiera me está llevando, como dices tú, ni siquiera me está llevando a nada, ni me está dejando, digo, si hay cuentas que te generan claro, contenido de valor, pero al final de cuentas no son la mayoría. No son la mayoría. No son la mayoría. Y me llama la atención, o sea, algunos aspectos, como ya sabes, la cuenta que solo aparece la chava durmiendo y 500,000 seguidores, ¿no? Y la transmisión en vivo de eso. Transmisión en vivo de eso. Digo, respetable. me hace curioso, me llama mucho la atención, o sea, no logro comprender aún eso, pero está muy raro, ¿no? Todavía no me adapto a entender que eso es muy natural. Es que también es parte del morbo en el que hemos crecido. Y bueno, ¿dónde podemos conseguir tu libro? ¿Estás dando charlas, presentando el libro? ¿Dónde te podemos encontrar? ¿Dónde podemos comprar el libro? Mira, el libro, la distribución la tengo de manera personal, y también la Asociación de Libreros me ayuda en la distribución, Librería Braulios, Centro Educativo MSG, y conmigo también en mis redes, o sea, siempre ando ahí pendiente de todo, respondiendo. Me gusta entregarlo de manera personal. Yo te puedo decir que el 90% de mis libros los he entregado de manera personal, los he firmado, ya sabes, la foto con la persona que le entregué, platiqué, cruzamos varias palabras, me gusta preguntar a qué te dedicas, y ya les digo, oye, pues te puede servir, o sabes que te va a interesar esta parte, si te dedicas a hacer, ya como que tengo identificado qué parte del libro te puede gustar si te dedicas a cierta cosa, ¿no? Entonces, me gusta entregarlo de manera personal, entonces ahí estoy en mis redes, en Instagram, en Facebook, tengo una página en la que publico artículos de lo mismo, sobre publicidad, marketing, lo que me inspira, vi algo en alguna película y me hizo clic y ahí lo desarrollo, entonces pues ahí estoy escribiendo y lo publico también. Entonces me gusta estar compartiendo por todos los medios, y ahí mismo también estoy en varias presentaciones, andamos tocando puertas por todos lados. Gracias por el espacio, Carlos, ¿no? Tenemos poco de conocernos y la verdad es que tienes una energía muy padre, es muy fácil tener una conversación agradable contigo. No, pues gracias a ti ya veníamos ahí como platicando la idea de poder conversar, porque además ya tu libro ya tiene más de un año que salió la primera impresión. Sí. Entonces, este tipo de proyectos, este tipo de creaciones, creo que son importantes que se den a conocer, y que además que es orgullo chiapaneco, pues ahora sí que entre paisanos, que también sepan los de afuera que todos tenemos una oportunidad de poder decir lo que traemos dentro, de poder, que tampoco es a la fuerza, sí, o sea, claro. Tampoco es que todos nos vamos a poner a escribir un libro, sí, o que todos nos vamos a poner a pintar o algo, pero que a medida de lo que vayamos pudiendo irnos desconectando un poco de todo esto que está bien padre, sí, pero el ir conectando para adentro es una de las mejores herramientas para entonces sí conectar con las personas que tengamos que conectar. Sí, escribir un libro tiene muchos beneficios, o sea, tiene muchas cosas padres. No es lo mismo publicar, postear y ya sabes, andar ahí en la con la pijama dando la opinión, ¿no? Entonces, si quieren tener una opinión sobre algo y quieren tener credibilidad, pues escriban un libro, es muy fácil, acérquense a mí, yo los puedo ayudar. Yo puedo ver la forma de publicarlos con el sello Barlovento. Estamos haciendo varias cosas, publicando autores nuevos, tanto en temas profesionales como poetas, gente que escribe cuentos, en fin, estamos haciendo muchas cosas padres aquí en Chiapas.
Pues muchas gracias, Manu, y pues esperemos que sigan habiendo más temas de conversación. Sí. Igual y en otra ocasión pues nos vamos metiendo red por red. Por ejemplo, ahorita me estaba acordando del libro, un libro que leí de la historia detrás de Instagram, y sí, justo digo, ahorita tendrían que ser otro libro, porque este es de cómo surgió Instagram, por ejemplo, pero ir viendo cómo sí nos han revuelto la cabeza en esta nueva era digital. Muchas gracias, Manu, y a ustedes muchas gracias por seguir conectados con nosotros. Recuerden que es bien importante para seguir creando comunidad que compartan, que le den like, que se suscriban, que si creen que a alguien le puede servir, pues ahí recomendarlos, ya sea para que compren el libro de Manu o para que puedan acercarse con él y les pueda dar alguna capacitación o algún acompañamiento en el mundo de la publicidad. Entonces, pues por ahí seguimos creando comunidad y entre todos podemos hacer más. Sí. Muchas gracias y nos vemos en el próximo Nice to Meet You.